Rose, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar en Ciencia Su Merced. Antes de empezar, quisiera que nos contaras, bueno, tú quién eres, qué profesión tienes y cómo terminaste trabajando en esto que vamos a hablar ahorita, que es cubos en el espacio. ¿Eso qué es? Hola Carlos, ¿cómo estás? Te va a sorprender un poquito, pero yo soy economista. ¿Economista? ¿Cómo así Sí. economista y trabajando con cubos espaciales? Mi hijo me metió en todo este cuento porque mi hijo sueña con ser astronauta. Entonces, siempre he estado interesado en temas del espacio. Hay una empresa en Canadá que se llama iDo y ellos tienen un programa muy bonito que se llama Cubes in Space o Cubos en el Espacio. Es para motivar a los niños a que hagan ciencia. ¿Y qué mayor motivación que enviar experimentos al espacio? Es muy interesante porque hay que pensar que enviar en un cubito de 4 por 4 por 4 centímetros. ¿Y uno puede poner cualquier cosa que no se le ocurra ahí metido? Bueno, no cualquier cosa. La NASA pone unas restricciones, tiene que consultar y participar, digamos, entra como en una convocatoria donde hay más de 300 participantes de alrededor del mundo. O sea que potencialmente cualquier persona en Colombia podría idear un proyecto, mandarlo allá y si lo aprueban, pues mandan en el cubito lo que esté pensando hacer. Sí, esa es la idea. Va dirigido a niños. Entonces okay. Tienen que participar con niños de los 11 a los 18 años. Okay. El lanzamiento es en NASA Wallops, en el Flight Facility Center de Virginia. Son lanzados, hacen un vuelo parabólico, el cohete va como a 150 kilómetros y los recogen, pues, una flota de la Marina de Estados Unidos, recoge los cubos y, bueno, estos son los que regresaron, estos ya fueron al espacio. Yo soy ingeniera de materiales de la Universidad del Valle. Allá hice mi tesis en un laboratorio que se llama el Laboratorio de Recubrimientos Duros y Aplicaciones Industriales. Y nosotros nos especializamos en películas delgadas, películas de nanómetros. Y justo una empresa barranquillera, que es donde vivo ahora, se llama Tecnoglass, montó una línea de lo que se llaman soft coatings o recubrimientos suaves, que son películas delgadas que se depositan sobre vidrio. Entonces hacemos este vidrio que es un filtro óptico para la radiación ultravioleta e infrarroja. Lo llamamos vidrio de baja emisividad. Muchos edificios famosos del mundo tienen vidrio de Tecnoglass. ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Bueno, casi nadie sabe. Es como uno de los pocos productos de valor agregado con los que el país compite con el primer mundo. Muchas ventanas alrededor del mundo son hechas en Barranquilla y pues eso casi nadie lo sabe. Es como un tesoro escondido. Mira tú mandaste este vidrio al espacio. ¿Y por qué lo enviaste? ¿Cómo es el maní? Resulta que Tecno hace este vidrio y hace una especie de vidrio blindado como de seguridad, al que le llamamos el vidrio antihuracanes, porque hace unos años durante el huracán Katrina pues teníamos varias fachadas en Estados Unidos y da la casualidad, o sea, no es la casualidad, es el uso de los materiales que nosotros hacemos, que las fachadas de Tecno sobrevivieron al huracán Katrina. No digas. Para condiciones extremas, es un compuesto, es un material compuesto de vidrio normal arquitectónico, el que utiliza todo el mundo en sus ventanas, con un polímero que se llama polivinilbutirado. Entonces se hace como un sándwich, 2 capas de vidrio y en la mitad el polímero. Entonces cuando tú metes ese polímero en un autoclave, que es una olla pitadora gigante, el polímero deja de ser como suave, como dúctil, como maleable y se vuelve rígido y se vuelve transparente. Eso es un cambio en la cristalinidad de los materiales poliméricos que permite eso. Hay otras propiedades como de que también se adhiere al vidrio y todo, que gobiernan o que permiten obtener unas ciertas características físicas que le permiten al vidrio sobrevivir en un huracán. Entonces lo probamos, es sencillamente sacar el material de su zona de confort y probarlo en condiciones completamente desconocidas de falta de gravedad, cambios extremos de temperatura, vibración extrema por el despegue del cohete. Bueno, hacerle cuánta maldad le pueda a esa pobre ventana, a ver si va a sobrevivir. Y pues sobrevivió, precisamente es la primicia, pues no he ido ni a contar a la oficina que la ventanita regresó íntegra. También probamos los adhesivos de nosotros de seguridad, con los que pegamos las ventanas, digamos, a los marcos. Buenísimo, o sea, cuando dice sobrevivió es que no se rompió, ¿sí? No se rompió. O sea que podría ser en un futuro que los primeros apartamentos en Marte tengan esas ventanas.
¿Esos Pues vidrios? eso fue lo que, así se llamaba el proyecto. Sí, ¿Será que las casas de Marte se podrían construir con vidrio de la Tierra? La curiosidad científica no solo viene de la academia, o sea, claro. en la industria y algunos papás, digamos como Rose, tienen también iniciativas científicas y Claro este que tipo de sí. programas permiten que exploremos ese lado creativo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, te cuento, yo soy químico de profesión y después me fui a hacer un doctorado en Estados Unidos también en química y regresé al país ya hace como unos 5 años y en ese trasegar resulté involucrado con el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria del SENA, donde justamente ellos trabajan con materiales, con polímeros y así me empecé a meter muchísimo más en este tema. Ok. En Cali. Entonces tú trabajas con materiales, ¿no? Y unos materiales que como que es importante mirar cómo responden en condiciones espaciales, digámoslo. Cuéntanos un poquito sobre esos materiales, ¿eso qué es? ¿Cómo es el maní con eso? Dentro de los materiales, pues hay una gran cantidad. Nosotros nos hemos enfocado más en materiales poliméricos o lo que la gente conoce como plásticos. También existen, digamos, lo que llamamos materiales compuestos. Esos materiales son muy chéveres porque son materiales, un material compuesto es aquel que resulta con mejores propiedades que los materiales independientemente. Entonces, si yo mezclo, por ejemplo, que es lo que nos hemos dedicado, mezclar excedentes de la industria agrícola, como por ejemplo el bagazo de caña de azúcar, con un polímero como el polipropileno, resulta, con nuestras investigaciones, que esos materiales resultan con mejores características mecánicas que el polipropileno solo. Pues es bien interesante porque aprovechamos un residuo, por ejemplo, de la industria aquí del Valle del Cauca, y adicionalmente aprovechar el residuo, disminuimos la cantidad de plástico que se usa, y tercero, convertimos o fabricamos un material con mejores características mecánicas. ¿Por qué ustedes están enviando con estos cubos estos materiales al espacio? ¿Qué información extra les podría dar esto? Es una excelente pregunta, Carlos. Resulta que estos materiales, cuando uno, digamos, materiales compuestos han habido durante mucho tiempo. Todo el mundo conoce lo que se llama la fibra de vidrio. Entonces uno puede colocar un polímero y le mete fibra de vidrio, pero la fibra de vidrio es muy pesada. Entonces si yo lo combino con, digamos, el bagazo de caña de azúcar, el material que resulta es mucho más liviano. Y si es mucho más liviano, pues es un material que yo puedo transportar fácilmente para el espacio, porque tiene menos masa, es menos denso. Entonces, son materiales que uno podría pensar que podrían servir, por ejemplo, para construir algún tipo de casa en el espacio o algún tipo, digamos, de estructura que pueda servir cuando la humanidad pues vaya a vivir, por ejemplo, en Marte. Claro. Entonces, evaluar cómo se comportan estos materiales en condiciones del espacio es muy importante. Anécdota científica. Fue un cuento súper chévere, pues fíjate que estamos aplicando y pues como siempre, todas las propiedades de los materiales dependen de las condiciones en las que se prueben. Estas condiciones son extrañas para nosotros. Sí, sí, sí. Entonces le preguntamos a un ingeniero experto en despegues de cohetes en el foro y le dijimos, ¿por qué no tenemos este vidrio que aguanta huracanes que queremos probar allá? Y el tipo como que un huracán no es nada comparado con el despegue de un cohete. Y como buen colombiano, yo llegué a la oficina y le dije a otra ingeniera, la jefe de calidad de la empresa, le dije, mira lo que nos dijeron. Me dijo, ¿qué? Ahora vamos a mandar esa ventana. Y no se va a quebrar. Digamos que ahí fue que entusiasmé o logré contagiar a mis compañeros de trabajo y a mis jefes también con la iniciativa y pues gracias a la colaboración de los departamentos de calidad, de producción de otras plantas y del mío fue que se logró mandar, pero fue todo por el reto. Sí, yo dije, no, eso no aguanta nada. Vamos, ahora sí fue madre. Ahora sí, vamos a ver cómo es que es y pues sobrevivió, está aquí, está en perfecto estado. Bueno, muchas gracias Rose, Diana y Fernando por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.